Thomas Hobbes. Thomas Hobbes fue un filósofo inglés especializado en la filosofía política. Nació un 5 de abril del año 1588 en Inglaterra y falleció el 4 de diciembre de 1679. Es considerado como uno de los padres de la filosofía política moderna. Su obra más reconocida es el Leviatán, la cual fue publicada en el año de 1651. La misma sirvió como base de la filosofía política occidental, y esta filosofía se centró en la teoría del contrato social. Hobbes con su obra asentó las bases de su teoría contractualista. El contractualismo es una corriente del derecho y de la filosofía política moderna. Esta nos dice que la sociedad goza de una serie de ventajas y de derechos sociales a cambio de aceptar el hecho de que sus libertades están limitadas por las normas que deberán seguir y cumplir. De acuerdo con el autor, Hobbes se destaca en el ámbito de la filosofía política debido a su idea del contrato social que rige a las comunidades políticas. En la política y el derecho, se nos expone el hecho de que Hobbes desarrolló ciertos pilares del pensamiento liberal europeo, e incluso fue pionero al hablar de la igualdad como derecho fundamental. Asimismo, se pronunció en las materias del derecho y del carácter ficticio del orden político. Esto nos deja ver que, pese a su ideal absolutista, también emite opiniones y aportaciones respecto al pensamiento liberal. Se nos dice que Hobbes tenía la idea, respecto al poder político legítimo, de que éste debía ser fundamentado y representativo en función a la aprobación del pueblo. Se aventuró a hablar de leyes. Él pensaba que todo aquello que no se ha prohibido explícitamente está permitido. La filosofía de Hobbes se basaba en dos subcorrientes, el determinismo y el materialismo. Para ser francos, la filosofía de Hobbes respecto a la doctrina materialista es la más completa de todo el siglo XVII. Según nuestro autor, Hobbes concibe al universo como una máquina corpórea muy grande, en la que se siguen ciertas reglas estrictas del llamado mecanicismo. Estas leyes pueden explicar cualquier tipo de fenómeno mediante ciertos elementos cuantitativos, tales como la materia, los choques de esta en el espacio y el movimiento. Para ilustrar un poco todo esto, recordamos una de las frases de Hobbes en su obra Leviatán, que dice así: el universo es corpóreo, todo lo que es real es material, y lo que no es material no es real. El materialismo. La visión de Hobbes de la filosofía se vinculaba a una postura determinada del mundo. Quiero decir, para el filósofo, todos los fenómenos que llegan a acontecer en nuestro universo son determinados por una cadena causal de otros acontecimientos. Para hacerlo más simple, básicamente nos dice que nada ocurre por casualidad, y que todo lo que llega a pasar es el resultado de una serie de causas. Gracias a esto, logramos entender que todo, de algún modo, puede ser previsto o anticipado. El determinismo. Esta es otra corriente del pensamiento de Hobbes. Esta corriente se fundamenta en un modelo racionalista, el cual tiene un enfoque puro de la geometría y de la matemática. Se dice que este método es el llamado método analítico sintético de Descartes, y parte del enunciado: las partes de un todo deben descomponerse en partes más pequeñas para poder explicar y entender el conjunto o las partes en su totalidad. También tienen origen descartiano. En la política, Hobbes se destacó por su obra El Leviatán, como ya lo mencioné, y estas ideas de Thomas Hobbes respecto a su ideal político y la filosofía política friccionan con las ideas descentralizadoras, parlamentarias de aquel entonces. En esos tiempos, la Reforma postulaba una libertad de conciencia e ideología que Hobbes no aceptaba, ya que, según Hobbes, esas ideas de la Reforma solo podrían concluir en anarquía, caos y revolución. Podemos concluir que Hobbes, como pensamiento, defiende al absolutismo como régimen político ideal, ya que para él, este régimen se contrapondría a todos los males que probablemente originarían la libertad ideológica y el parlamentarismo.